ha dispuesto un domingo más a adorar su nombre. Como decía mi hermano, poner nuestra mirada en Él, no en nosotros. Entregar nuestras situaciones, nuestros conflictos a Él. Porque esta vida es tan corta, es poco el tiempo que estamos acá en este mundo. Pero si ponemos nuestra confianza en Él, nuestra mirada ya no es terrenal, sino que es celestial. Y lo miramos a Él, como viendo al invisible, como dice la palabra, ¿cierto? Y en Él ponemos nuestra esperanza. Hay un versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice así: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Tenemos el honor de adorar al Señor, de poder tener la libertad de exaltar su nombre, porque hay países en que no se puede hacer esto. Está prohibido reunirse en el nombre de Jesús. Está prohibido siquiera pronunciar el nombre de Jesús. Nosotros podemos hacerlo. Considerémoslo un acto de misericordia del Señor, que podemos adorar al Señor. Amén. Así que adoramos al Señor. Disponga su corazón ahí donde usted está. Cierre sus ojos y oremos y entreguemos este momento al Señor. Padre, queremos darte a ti la gloria. Queremos darte a ti la honra, Señor, porque no es por nosotros, Señor, sino que por lo que tú hiciste en la cruz. Es que fuiste exaltado, Señor, por sobre todas las cosas. Fuiste puesto, Señor, en lugares celestiales. Y hoy reinas, Señor, sobre todas las cosas. Tú eres el Rey del universo, Señor. Tú eres, Señor, el soberano, el todopoderoso, Señor. Y la tierra es el estrado de tus pies. Señor, estamos aquí como criaturas, pero no solamente como criaturas que adoran, sino que como hijos agradecidos de tu adopción, de tu amor. Sin merecerlo, Señor, tú pusiste tus ojos en nosotros. Sin merecerlo, Señor, nos declaraste justos. Siendo pecadores, Señor, tú nos hiciste tus hijos amados. Y por eso te estamos tan agradecidos, Señor. Y así como la creación un día, y toda lengua y todo ojo, Señor, verá que y confesará de que tú eres el Señor. Así queremos nosotros conscientemente declararte y exaltarte que tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Amén. Confesamos al Señor que Él es el Rey de nuestras vidas. Y quiero invitarle a que venga con su corazón, su espíritu dispuesto a adorar al Señor. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, aleluya, ven. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Así es, Señor, venimos ante ti con un corazón dispuesto para adorar y entregar nuestra vida a ti, Señor. Queremos recibir de ti ese maná del cielo. Sí, Señor, porque conscientemente sabemos que tú eres Rey de toda la creación y que la creación te canta a ti, Señor. Cuánto más nosotros que hemos sido rescatados, Señor, de las tinieblas, nos has puesto en lugares altos, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es grande. Queremos adorarte, Señor, bendecirte. Amén. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dígalo, Él es Rey. Él es Rey. Confesamos tu reinado. Él es Rey, que reinas por los siglos de los siglos. Él es Rey. Toda lengua confesará que tú eres Rey. Él es Rey. Sí, Señor. Él es Rey. Él es Rey. Oh, Él es Rey. Él es Rey. Una vez más, dígalo. Él es Rey. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. A ti aplaudimos, Señor. A ti glorificamos, Señor. A ti rendimos culto, Señor, con un corazón sincero. Tú eres el Rey y reinas en nuestras vidas, Señor. Gobiernas por sobre todas las cosas, Señor. Por sobre todo Rey, por sobre todo gobernante, tú estás sentado en el trono. Y los cuatro seres vivientes alaban a ti, alaban tu nombre, Señor, infinitamente, por los siglos de los siglos. Y toda la creación te canta y confiesa que tú eres Rey. Tú eres el único digno de alabanza y adoración. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Tú eres nuestro Dios. Y a ti cantamos. Quien aviva el fuego de mil soles con poder, en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Él gobierna el mundo, quien va
al Cordero inmolado, gloria al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Solo tú eres santo, Dios. Solo tú eres digno. Santo, solo tú eres santo. Levantamos a ti, Señor. Sin igual en gloria, sacrificio de adoración. Incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo, Dios. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que somos pecadores, que hemos sido faltos, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestras faltas, Señor, y reconociendo que tú y solamente en ti hay misericordia, que tú eres todo misericordioso, Señor. Venimos ante ti, adorando tu nombre, glorificándote, Señor, haciéndonos débiles y destacando y exaltando tu fortaleza en nosotros, Señor. Solo tú, solo en ti, Señor, hay verdadera libertad. Solamente en ti hay verdadera paz, esa paz que necesitamos. Y hoy nos escondemos en ti, Señor. Sí, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Nos cobijamos en las sombras del Altísimo, donde hay realmente la paz que necesitamos, Señor. Al abrigo del Señor Altísimo habitaré, a la sombra del omnipotente Rey descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé.
tus alas. A la voz del Salvador, sus ángeles me cuidarán. Con su mano soberana tropezar me sostendrá. En sus alas de refugio mis temores rendiré. Me rodea su fidelidad. En Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel. Y Señor, está mi fe. Está mi fe. En Jesús me esconderé. Que miles Caigan junto a mí, muerte pueda la maldad no vencerá mientras Jesús conmigo esté. Así es, Porque Él ha resucitado, el morir no temeré. Porque Él ha resucitado, el morir no temeré. Mientras viva y por la eternidad, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel. En ti está mi fe. En Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, poderoso, Emmanuel. En ti está mi fe. En Jesús me esconderé. En Jesús me esconderé. Nos escondemos en ti, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor. Reconocemos que no tenemos argumentos, Señor. Solamente queda tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, porque eres fiel, eres bueno. En ti nos refugiamos. sí, Señor. En ti confía nuestro corazón, Señor. Sí, Señor. En ti nuestra alma descansa, Amén. reposa, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Sí, Señor. Confiamos en que tú defenderás nuestra causa, Señor. Amén. Irás por nosotros, Dios. Confiamos. Le invito a cantar una canción que no estaba dentro del programa, pero que me gustaría que pudiera ser suya en este momento. En ti confía mi corazón, Sí, Señor. en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
no lo podamos ver, sabemos que tú estás haciendo tu voluntad y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Confiamos. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Yo puedo ser feliz en ti. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. Porque yo sé. Porque sé que estás obrando. Confío en ti, Señor. Mi alma esperará en ti. Tu perfecta voluntad. Tú estás haciendo tu voluntad. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Tu voluntad es perfecta, es buena, agradable y perfecta. Y confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu proceso en nuestras vidas. Confiamos que tú tienes el control de todas las áreas de nuestra vida, Señor, y que nada escapa de tu soberanía. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Puede tomar su asiento. Así es. Como está escrito, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros creemos que hemos sido llamados conforme a sus propósitos. Nuestros niños pueden ir a sus clases y nosotros disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente para escuchar la palabra del Señor. Parece que los resfríos han hecho mella en varios día de hoy. Algunos avisaron que no vendrían, otros andan de viaje, pero los que estamos aquí nos alegramos de estar en la casa del Señor. ¿Es así? De estar reunidos, de estar, juntarnos conforme a lo que Dios quiere, porque esto es voluntad de Dios. Esto, más que voluntad suya, de algún amigo, de alguna amiga o de quien sea que lo haya traído hasta este lugar, es voluntad de Dios. Que usted esté escuchando su mensaje, su palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo, aquel que fue enviado de los cielos. Tome su Biblia y ábrala en el Evangelio según, muy bien, según Mateo. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio que hemos venido estudiando todo este año prácticamente. Hemos avanzado versículo a versículo, capítulo a capítulo, y vamos en el capítulo 14. Abra la Biblia en el capítulo 14 y mientras lo busca, quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha sentido que es totalmente incapaz de solucionar algún problema que tiene enfrente? ¿Ha tenido alguna vez esa triste convicción en su corazón
que aunque usted tenga algunos recursos de los cuales echar mano, el problema que está o la necesidad que está frente a usted es tan grande que sus recursos se hacen insignificantes. Y no estoy hablando de problemas económicos, estoy hablando de la vida misma, la suya, la de algún familiar o de alguna persona cercana a usted tal vez. Seguro que muchos pueden sentirse identificados con lo que estoy diciendo. En la vida hay situaciones, como estaba bien diciendo nuestro hermano Mela al principio, en la cual hay aflicción, hay dolor o hay necesidad. Y hoy hablaremos de qué es lo que espera Dios que nosotros hagamos cuando tenemos una situación así enfrente. ¿Qué quiere Dios también que hagamos como iglesia aquí en este lugar, con la inmensa necesidad que hay a nuestro alrededor, en esta ciudad en la cual Dios nos ha permitido vivir y convivimos con mucha gente con una multitudinaria necesidad, por decirlo de alguna manera? Yo sé que este lugar que Dios nos ha dado ha sido un verdadero oasis espiritualmente hablando. Yo sé que para el corazón de muchos, por no decir de todos los que aquí estamos, este ha sido nuestro refugio, nuestro lugar de descanso en medio de un desierto seco, estéril, que es el mundo. Y Él nos ha dado por gracia, y solo por gracia, su palabra, su cobijo, su amparo, su descanso. Pero hoy hablaremos también de lo que espera Él que nosotros hagamos con esa gracia y esa misericordia que Él nos ha entregado. Mateo entonces capítulo 14, versículo del 13 al 21. Ya lo encontró, me imagino. Dice así la palabra de nuestro Señor. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oremos un momento. Amado Padre, te alabamos porque tenemos tu palabra, y tu palabra es nuestro alimento. Tu palabra, Señor, es nuestra vida, Dios, es nuestra fortaleza, Señor. Y queremos ser corregidos por ella, guiados por ella. Señor, toda ella es útil para corregir nuestro andar. Toda ella, Señor, es útil para alimentarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para que podamos vivir la vida que te agrada a ti. Yo te ruego, Señor, que tú en tu gracia, Dios, una vez más nos hables, una vez más toques nuestros corazones, uses mi vida en tu gracia y en tu misericordia, Dios. Aún a pesar de mí mismo, aún a pesar de mis limitaciones, mis errores, Señor, porque tuyo es el poder, Dios, y tuya la misericordia, Dios, que ha venido sobre nuestras vidas. Derrama tu gracia sobre este lugar, sobre los que van a escuchar esta predicación, no solamente en este lugar, sino los que escucharán también a través de las redes sociales, que puedan escuchar tu voz, que puedan ser por ti enseñados, cada uno de nosotros, y sigamos tu voz y caminemos, Señor, en tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos, y sea glorificado el nombre de Jesús. Amén. Versículo 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Después de oír el reporte de la muerte de Juan el Bautista, lo que conversamos el domingo pasado, no sé cuántos estuvieron el domingo pasado aquí y escucharon esa predicación, pero si no, está ahora en las redes sociales, tenemos el apoyo de Diego, que está
y bueno, Milka también, que siempre han aportado mucho en esto para poder subir y tener las predicaciones con mayor facilidad de acceso. Están en YouTube. Aprovechamos de dar el aviso. Como dicen los youtubers, denle a la campanilla. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que decir? Eso, denle like y todo eso, para que la palabra de Dios corra. La predicación del domingo pasado fue acerca del reporte que le dan a Jesús de la muerte de Jesús, de Juan el Bautista. Y hablamos de él, hablamos de la vida de Juan el Bautista y cómo un verdadero profeta habló en esa tierra. Y luego de esto, dice este evangelio de Mateo, que Jesús se aparta a un lugar desértico junto a sus discípulos. Él se va a un lugar donde no había bullicio de ciudad, no había mucha gente, sino un lugar quieto, un lugar tranquilo. Según el Evangelio de Marcos, se aparta para que él y sus discípulos pudieran descansar un momento. La tarea había sido titánica. Ellos venían de vuelta de la comisión que Jesús les había dado. No sé si se acuerdan, cuando Jesús los mandó de 2 en 2 a predicar por todas las aldeas. Bueno, los discípulos en este momento venían de vuelta a reunirse con Jesús, a contarle, a darle el reporte también, no solamente de lo que habían escuchado de la muerte de Juan el Bautista, sino de todas las maravillas, señales y milagros que habían hecho en su nombre, cómo aún los demonios se les sujetaban. Y Jesús le dice, vámonos a un lugar desértico, vamos a descansar. El texto paralelo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 31, dice lo siguiente. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El trabajo era agotador, la necesidad era enorme y la demanda era titánica. Como dice el versículo 13, aun cuando Jesús quiso apartarse por un momento, rápidamente se corrió la voz de donde estaba él y miles de personas salieron de las ciudades para encontrarlo en el desierto. Jesús quiso apartarse un momento y sobre todo apartar a sus discípulos para que descansaran. Pero fue imposible, fue imposible. La luz que es nuestro Señor no se podía esconder. Él trató de hacer descansar a sus discípulos, pero la gente fue hacia él. El versículo 14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vemos aquí el corazón incomparable de Jesús. Él estaba, como estoy diciendo, humanamente cansado. Él era hombre, así como Él era Dios. Y en su humanidad, por supuesto que se cansaba, por supuesto que se agotaba. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él también lloró y créame, físicamente también se cansaba. Sus discípulos también lo estaban. Dice el texto que ni tiempo para comer tenían. Él trata de apartarlos entonces para poder darles descanso, pero la gente los encontró. Y Jesús no sale a reprenderlos y a decirle a la multitud, déjenos descansar un momento. Denos 5 minutitos, por favor. Después los atiendo. No, ¿qué dice el versículo 14? Dice que saliendo Jesús vio a la multitud y ¿qué? Tuvo compasión de ellos. Mire la actitud de nuestro bendito Señor. Mire el corazón de nuestro Salvador. El versículo dice, saliendo Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. La idea es que Él se adelantó a recibirlos. La idea es que Él se dio cuenta que venía la multitud y antes incluso que sus discípulos reaccionaran, Él fue y Él recibió a la multitud. El amor y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es incomparable. No tienen comparación. Él fue a ellos, les tuvo compasión y antes de suplir su propia necesidad de descanso, Él atiende la necesidad de esta multitud sanando a los que de ellos venían enfermos. Ese es el corazón de nuestro Salvador. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque vivimos en una cultura donde creemos
que Dios viene con el látigo, Dios viene con el palo, cada vez que nosotros vamos a Él, cada vez que nos acordamos de Él, porque sabemos que somos pecadores, porque sabemos que cometemos errores. Entonces creemos que cuando nos acercamos a Dios, Dios nos va a recordar cada una de nuestras yayitas, y como aquel papá que estaba esperándonos cuando llegáramos para darnos nuestro buen merecido, pensamos que Dios va a ser así. Pero vemos en la Biblia algo totalmente contrario. Que Dios en su misericordia no los rechaza, no los echó fuera, no les dijo déjenme descansar y ya los atiendo, sino que Él fue a ellos y con compasión sanó a todos los que estaban enfermos. Alabado sea nuestro Señor. Él siempre está llano a ayudarnos en nuestras debilidades. Y sabe que Jesús vio completamente la necesidad que estos traían. Él no solo vio la necesidad física evidente que él tenía, porque si leemos en el texto paralelo, el de Marcos, nuevamente, que también relata el mismo evento, mire lo que dice Marcos y agrega y complementa lo que está diciendo Mateo. Marcos capítulo 6, versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, Jesús no solo se dio cuenta de la necesidad física, necesidad de alguna enfermedad, cosa evidente a los ojos humanos, sino también se dio cuenta de la necesidad espiritual que tenían, que eran como ovejas sin pastor, que eran personas que no sabían hacia dónde caminar, hacia dónde ir, que estaban necesitados de un pastor que los guiara a buenos pastos. Y Jesús no solo los sana, sino que les enseña la palabra de Dios. Jesús acudió a ellos para sanar sus enfermedades, pero también para pastorear sus almas. Nuevamente, podemos decir que hermoso es nuestro Señor, incomparable en amor y en bondad. ¿Cuántos de nosotros acaso no hemos llegado? ¿Cuántos llegaron a Él? ¿O cuántos llegaron aquí a esta iglesia por un problema de salud, por un problema familiar, pero luego comenzaron a ver cómo dulcemente Cristo comenzó a pastorearles, les empezó a dar respuesta no solamente del problema puntual que tenían, sino también empezó a guiarlos en paz, en misericordia, les dio luz, les dio descanso? Eso es lo que nosotros hemos disfrutado y hemos recibido del Señor. Nos hemos acercado a Él, en algún momento nos acercamos tal vez por una necesidad puntual que teníamos, pero el Señor fue más allá. Y damos testimonio de eso, y por eso predicamos de Él, y por eso anunciamos su nombre. Porque Él no solo nos ayudó en el conflicto que teníamos ese día, sino que ha pastoreado nuestras almas hasta el día de hoy. Ese es nuestro Señor, al cual nosotros cantamos, al cual nosotros alabamos, al cual nosotros decimos, en Jesús me esconderé. La multitud venía con necesidad y en un momento inoportuno, generando un problema que requería una solución. Jesús miró el problema, evaluó la situación y trajo la solución plena a la necesidad de esta multitud. Esta multitud que había acudido a Él en necesidad, Jesús cubrió su necesidad plenamente, sanó sus enfermedades y guió sus vidas con la palabra que les enseñó. De Jesús brotó todo lo necesario para suplir la tremenda necesidad. Dese cuenta que Cristo bastó para atender a toda una multitud. Ese es el primer milagro que vemos aquí. Un solo hombre fue suficiente para suplir toda necesidad de toda una multitud, porque ese hombre no era cualquier hombre. Ese hombre era el Hijo de Dios. Versículo 15 dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas, y compren de comer. Los discípulos ahora se dieron cuenta de un nuevo problema, uno que se estaba generando con el pasar de las horas, uno que ellos pensaron tal vez que Jesús no había notado, y se acercan al maestro para decírselo. ¿Cuál es el problema? El lugar es desértico y la hora ya pasada. No pensemos en el desierto como el desierto de Atacama. Cuando habla la Biblia de un lugar desértico, simplemente se refiere a un lugar apartado, no poblado, donde no hay casas, donde no hay agua, donde no hay pozos, donde hay vegetación solamente. Pero se generaba un problema,
Y es que la multitud había salido de sus ciudades, se había trasladado varios kilómetros hacia ese lugar y el traslado era de a pie, no era en auto como nosotros, que vamos a comprar al chelo en auto, que vamos a comprar a la esquina, ¿cierto? En auto. Que nos cansamos por los 15 minutos que andamos en auto. Eran caminatas largas, eran caminatas de horas. Esta gente estaba necesitada. Imagínense aquellos que llegaron enfermos, que aunque estaban enfermos, caminaron en medio del desierto para encontrarse con Jesús. Y por supuesto no se querían ir, porque su necesidad había sido suplida. Habían sido sanados y estaban siendo pastoreados. No se querían ir de ahí, aunque fuera un desierto. Estaba Jesús y ellos querían estar ahí. Ninguno se acordó de la 11, ni las hermanitas que estaban ahí se acordaron de que los niños también tienen que comer. Nadie se acordó de eso. Era tal el deseo de estar con Jesús. Era tal el anhelo. Y estaban tan saciados en su alma, en su corazón, que no se acordaron que había que comer. ¿Quiénes se acordaron? Los que venían hace días con problemas para comer. ¿Quiénes? Los discípulos. Estos que por trabajar para el Señor no tenían ni tiempo para comer. Entonces ellos miraron y dijeron, ay, tenemos un problema, Señor. Mira, está pasando la hora, está muy bien, está muy bonito, ha sanado a mucha gente, la gente está muy contenta, pero guatita llena, corazón contento también, Señor, así que mándalos, despídelos, que se vayan, que compren pan en algún lugar, porque aquí estamos en el desierto, y entonces puedan saciar su hambre. Pero aquí los discípulos, que vieron un problema que era evidente a los ojos de cualquier mortal, ellos pensaron en una solución terrenal. ¿Cuál fue la solución que ellos dieron? Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Pero aún estos discípulos, aunque estaban con Jesús, su conocimiento y su comprensión de quién era Jesús era todavía limitada. Ellos todavía no entendían quién era el que los había llamado para que caminaran con él. Ellos no comprendían que ese hombre que estaba junto a ellos era todo lo que necesitaban, aún en medio del desierto. Primero quiero hacer notar que ellos cometen dos errores, los discípulos. El primero es que cambian de posición, de la posición correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Siendo ellos discípulos, se ponen en el lugar del maestro que da las directrices y ponen a Jesús en el lugar del que tiene que obedecer las indicaciones. ¿Por qué? Porque ellos le dicen a Jesús lo que tenían que hacer. Mira, Jesús, aquí está el problema, te queremos decir cuál es la solución. La solución es que tú despidas a la gente y los mandes a su casita para que vayan a comprar alimento. Y el segundo problema y error que están cometiendo los discípulos es que nunca alguien que se acercó a Jesús se devolvió necesitado, vacío o enfermo. Todo aquel que se había acercado a Jesús siempre se devolvía lleno, pleno, saciado. Y los discípulos estaban pidiendo que por primera vez Jesús devolviera a las personas vacías y en necesidad. Son dos errores que cometen los discípulos, pero que Jesús corrige de manera magistral, rápidamente. Mire, mi hermano, el único que al acercarse a Jesús se devolvió vacío fue el joven rico, quien se acercó a Cristo creyendo que estaba saciado, creyendo tenerlo todo, creyendo haber cumplido toda la ley, pero en realidad nada de lo que tenía valía algo si no tenía a Cristo. Y él se volvió vacío precisamente porque rechazó a Cristo. Pero nadie de los que habían ido a Jesucristo en necesidad había vuelto con necesidad. Todo aquel que se había acercado a Cristo en necesidad había vuelto pleno, se había vuelto a su casa lleno de gozo, lleno de alegría, porque había encontrado mucho más, no solo lo que necesitaba, no solo lo que pedía, sino mucho más de lo que necesitaba y de lo que pedía. Pero como les digo, aquí
Jesús corrige a sus discípulos de manera magistral, de manera hermosa. Miren cómo Jesús reordena las cosas rápidamente. Versículo 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Con esta simple respuesta, Él resuelve rápida y sabiamente la desubicación de sus discípulos, volviendo a ser Él el maestro que da las directrices y ellos los discípulos que deben hacer lo que el maestro les dice. Y en segundo lugar, les da una lección que jamás olvidarían y que les iba a ayudar para toda su vida, para todo su peregrinar, para todo lo que tendrían que enfrentar estos discípulos en el futuro. Y es que si Cristo está con ellos, entonces ellos lo tienen todo. ¿Me escuchó, mi hermano? Si Cristo está con ellos, entonces ellos lo tienen todo. Primero, sí quisiera que pongamos un poco atención en cómo la respuesta que Jesús les da descoloca profundamente a nuestros hermanos, los discípulos. Imagino los pensamientos de estos hombres ante la solución que da Jesús. ¿Nosotros darles de comer a esta multitud? ¿Con qué plata, Señor? ¿De dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Y más encima en este lugar. No hay ninguna panadería, no hay nada. Lo que estás pidiendo, Señor, es ilógico. ¿Con qué podríamos nosotros suplir semejante necesidad? Es una multitud. De hecho, esa fue la respuesta que vemos en los evangelios. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 37. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Lucas 9:13. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y Juan 6:7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ellos pensaron en sus recursos, vieron su realidad, se miraron a sí mismos, vieron lo que tenían y dijeron, Señor, no alcanza. Lo que yo tengo es nada, es muy poco, la necesidad es gigantesca. Señor, tú me estás pidiendo algo imposible. ¿Cómo voy a suplir yo la necesidad de esta multitud? Versículo 17, volviendo a Mateo. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Versículo 18, y Él les dijo, traédmelos acá, dénmelos a mí. Respuesta de los discípulos terrenalmente correcta, no mintieron, dijeron la verdad. No estaban escondiendo el pancito para después para ellos. No se estaban guardando un pedacito. No era que eran apretados y no querían darle a la multitud. Fueron sinceros. Dijeron, Señor, esto es todo lo que tenemos. Esto no alcanza. Respuesta terrenalmente correcta, espiritualmente incorrecta, que Jesús nuevamente corrige. Ellos sí tenían todo lo necesario para suplir la gigantesca necesidad de la multitud. Y no me refiero a los 5 panes y los 2 pescaditos. Ellos tenían a Jesús y eso era más que suficiente. Hermanos, ellos tenían a Jesucristo de su lado. Ellos estaban con Jesús y eso era más que suficiente. Aun cuando en lo natural ellos solo tuvieran 5 panes y 2 peces, si ellos tenían llegada directo a Cristo, entonces tenían todo lo necesario para suplir toda necesidad, y no solo de forma justa y medida, sino de forma sobreabundante. Dios es poderoso, Dios es dueño y creador de todas las cosas, y por medio de Cristo tenemos entrada al Padre. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos también con Él todas las cosas. ¿Qué dice el versículo 19? Después, en el capítulo 14, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. La gente no tenía que hacer nada, ninguna ofrenda, ningún pacto de fe, ningún tipo de promesa para ver el milagro. Tenía que recostarse y esperar
en la obra que Cristo, por gracia y solo por gracia, iba a hacer. Jesús iba a suplir la necesidad de esa multitud. Mire qué lindo y qué hermosa es la palabra de Dios. Hoy día usted ve hasta por canales de televisión a falsos maestros que son los mismos de ayer y de hoy, que le dicen a las multitudes: traigan su ofrenda al altar y Dios les dará un milagro. Siembren fe, denle su ofrenda al ungido, al siervo de Dios, y tendrá su recompensa. Y abusan de la necesidad de las personas, porque sin duda hay necesidad. La necesidad es abundante. Y muchos templos están llenos de personas que van con la esperanza de poder recibir una directriz, una guía, un milagro. Mire, hay quienes hacen campañas que le llaman tarde de milagros. Y se llenan estadios y se llena multitud de personas. ¿Y qué hacen estos falsos profetas? Les dicen: traiga aquí al altar su pacto, su ofrenda, pacte con Dios y va a recibir su milagro. Qué distinta es la palabra de Dios. Dios juzgará todas esas cosas. Y yo temo por esas personas que abusan y que hacen mercadería de los hermanos y de los necesitados, porque Dios no dejará eso impune. Pero vemos en la Biblia que esto no es lo que Jesús hace. Jesús le dice a la multitud: siéntense, quédense ahí y esperen. Hagan los que se sienten, hagan los que esperen. Porque el don de Dios no puede ser comprado ni ganado. No se obtiene por ningún otro medio, sino por la gracia y por la fe en el Hijo de Dios. Los que esperaron, los que se sentaron, recibieron el alimento. No era necesario hacer nada más, solamente esperar que Cristo obrara. Al contrario de lo que los falsos profetas hablan hoy, la multitud debía dejar de hacer algo y esperar en quietud. No hacer algo, no pagar algo, todo lo contrario, simplemente esperar en el Señor. Y los discípulos tampoco tenían que hacer algún esfuerzo sobrehumano, aprender técnicas de multiplicación ni estrategias de marketing para ir a las multitudes. Es otro error que se comete en muchas iglesias hoy en día, que hacen seminarios sobre crecimiento y piensan que lo que necesitan para llegar a las multitudes es algún tipo de técnica o realizar programas especiales para atraer a la gente. Vamos a estudiar cómo lo hace Amazon, cómo lo hace, Temu, cómo lo hace, no tengo convenio con ellos, no le estoy haciendo propaganda, pero cómo lo hacen estas grandes empresas para atraer personas, para captar clientes. Nosotros vamos a aprender lo mismo y así vamos a captar gente para Cristo. Mire, lo santifican el concepto. Vamos a aprender de marketing, vamos a aprender de esto, porque así vamos a llenar la iglesia y vamos a llenar el mundo de Cristo. Nada de eso está en la Biblia, mi hermano. Nada de eso está en la palabra de Dios. Los discípulos no tuvieron que aprender nada. Lo único que tenían que hacer era estar con el Maestro y esperar recibir de Él lo que iban a entregar a la multitud. Los discípulos solo debían estar cerca de Jesús para recibir de su mano el pan y los peces bendecidos por su autoridad y llevar así esos trozos de pan y de pescado a los hambrientos y necesitados. Ni agregar ni quitar, llevar lo que por gracia recibieron, entregar de la misma manera a las personas que estaban sentadas esperando según la indicación divina. Eso hace un verdadero discípulo. Eso hace un verdadero seguidor de Jesucristo. Lo que recibe de Cristo, eso entrega. Lo que aprende de Cristo, eso enseña. El discípulo le ha dado lo que tiene a Cristo. Y Cristo les ha devuelto 1000 veces más. Los discípulos entregaron 5 panes, 2 peces. Y Jesús les entregó mucho más de lo que ellos entregaron. Se volvió insignificante lo que ellos entregaron comparado a lo que Cristo les dio de vuelta para que ellos repartieran a la multitud, siendo tan abundante que sobró, recibiendo al final mucho más de lo que ellos dieron a Cristo. Esa es la promesa para todo discípulo
que quiere ser usado en las manos de Dios para ir a las multitudes. Y es que el Señor no solamente será suficiente para suplir la necesidad de las multitudes, sino que además Él recompensará a todo aquel que entrega su vida y su corazón para el servicio de Cristo, sirviendo a los demás. Versículo 20 y 21 dice, y comieron, ¿quién? ¿Quién comió? Los puros discípulos, los puros elegidos. Y comieron todos. Repita conmigo. No, esa es broma. Es una técnica que usan también algunos predicadores para despertarlos y para que no se queden dormidos. No necesitamos hacer eso. Simplemente poner nuestros ojos en la palabra de Dios y decir, no hubo ninguno que quedó en necesidad. Lo que vino de Cristo fue suficiente, fue abundante, porque no solo comieron todos, dice, y se saciaron. Quedaron guatita llena, corazón contento. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. No hubo ni siquiera una persona que quedara insatisfecha con la obra de Cristo. Así es nuestro Señor, así es nuestro Salvador. El que va a Él, el que come de Él, no queda insatisfecho, queda saciado. Queda realmente cubierta toda su necesidad, porque Cristo es suficiente para suplir toda necesidad. Jesús sació la necesidad física y espiritual de toda una multitud. La obra de Cristo es abundante, de tal manera que luego que se saciaran más de 5,000 personas, no sabemos cuántas fueron en total, solo sabemos que fueron más de 5,000, sobraron 12 cestas llenas. Nuevamente Mateo, como ex publicano, hombre que manejaba los números, pone detalle en los números para transmitir un mensaje. 12 cestas llenas. Nos recuerdan que 12 fueron las tribus de Israel sacadas de Egipto y alimentadas en el desierto también con el maná del cielo. ¿Quién fue el que alimentó a una multitud en el desierto primero? Fue Dios. Fue Dios. Y ahora Mateo nos dice, nuevamente Dios está en medio de su pueblo alimentando a la multitud. Nuevamente Dios está con nosotros. Dios está aquí, está diciendo Mateo. El mismo Dios que alimentó a las 12 tribus está en medio nuestro, supliendo nuestra necesidad, y Él es suficiente. Esto apunta a Cristo, apunta a que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra necesidad la llevemos a Él, a Jesús. 12 fueron también los apóstoles escogidos por el Señor para testificar y predicar a todas las naciones. Y nosotros tenemos el testimonio de esos 12 hombres, escritos en este maravilloso libro. Tenemos aquí el testimonio de esos 12 hombres. Este testimonio es suficiente para conocer la voz de Dios. Este testimonio es suficiente para saciar nuestras almas. Este testimonio es suficiente y es abundante. No necesitamos palabras novedosas. No necesitamos nuevos profetas que nos quieran traer nuevas revelaciones, porque aquí está lo que necesitamos para que nuestro corazón quede saciado, para que nuestra alma se llene de lo que Cristo nos dio ya un día. Aún así, algunos digan que hayan visto ángeles, nosotros tenemos la palabra segura de aquel que es más que un ángel, de aquel que descendió desde los cielos y nos dejó en abundancia la sabiduría celestial. Tratemos de aplicar un poco lo que acabamos de leer. Este milagro hermoso que Jesús hizo, este milagro que marcó la vida de los apóstoles. Los 4 evangelios registran este milagro. No todos los milagros que Jesús hizo están registrados en los 4 evangelios. Juan especialmente, que escribe de una forma distinta, porque él no hace un recuento cronológico de la vida de Jesús, sino que él toma simplemente 7
milagros y los pone en su evangelio, en su libro, Juan incluye este milagro. Este milagro marcó la vida de los discípulos. Este milagro hizo también un revuelo en las personas. Después de esto dice dice la Biblia que quisieron hacer rey a Jesús. Pero no rey de los cielos, porque él ya es rey, sino que lo quisieron hacer rey al estilo político, terrenal. Sacaron cuentas y dijeron, wow, mírenlo, sana a los enfermos. Y si tenemos hambre, multiplica el alimento, estamos listos, podemos ir a la guerra. Porque si alguno se lesiona en la guerra, Jesús lo sana. Y si necesitamos comida para la guerra, Jesús multiplica el alimento. Y quisieron utilizar a Jesús. La Biblia dice que Jesús se apartó. Pero es que este milagro fue tan potente, fue tan notorio, que marcó la vida de todos los que estaban ahí, pero en especial la vida de los discípulos. Los discípulos comprendieron que si ellos tenían a Cristo, lo tenían todo. Esta congregación local tiene más o menos 13 años de existencia. Y partimos tímidamente con algunas reuniones en departamentos. Hemos ido avanzando poco a poco, ¿cierto? Y hoy nos alegramos de tener nuestro propio lugar, un lugar físico de reunión, pero también nos alegramos de que muchos más se hayan unido, que estén asistiendo a la iglesia, que estén viniendo. Hemos avanzado en lo natural, pero también hemos avanzado en lo espiritual. Sin ánimo de jactarnos de nada, Dios nos ha hecho madurar, nos ha hecho avanzar y estamos creciendo en la palabra de Dios. Podemos mirar hacia atrás y decir, gracias Señor, porque hemos avanzado. Reconocemos también que Él ha sido, y no nosotros, quien nos ha dado todas las cosas. Y reconocemos que cuando nosotros llegamos a Él, Él no nos recibió con palos, con látigos, sino que aunque veníamos llenos de pecados, Él nos recibió con amor y misericordia. Nos enseñó con paciencia su palabra. Aunque veníamos con un montón de ideas que nada tenían que ver con la palabra de Dios, Él nos corrigió con amor y misericordia y nos sigue corrigiendo, sigue haciendo eso en nosotros. Y nos ha dado su perdón inmerecido por la sangre de Jesucristo. Él nos ha dado una nueva vida y nos ha llamado hijos de Dios. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no querer servirle y seguir sus pasos? Todos aquí, sobre todo los más viejitos, nos hemos esforzado, hemos dado la pelea. Yo conozco la vida de muchos aquí y han sido valientes, han peleado por querer seguir al Señor, algunos aún a costa de recibir el descrédito de sus propios familiares, pero han permanecido, han sido fieles al Señor y ha valido la pena. Este lugar físico también es testigo de ello. Esto que usted ve aquí también fue una batalla, créame. Pero aquí estamos, agradecidos de Dios. Puede ser que estemos cansados, pero no nos quejamos. Ha valido la pena. Sin embargo, miramos a nuestra ciudad y a nuestro alrededor y la necesidad es titánica. Conocemos, yo le digo en lo personal, por mi trabajo, tengo la oportunidad de conocer la realidad de muchas familias, de muchas vidas, de muchas personas. A menudo me abren el corazón y me cuentan lo que están viviendo. Y la necesidad es gigantesca. Y yo me siento como que tengo 5 panes y 2 peces. Pero la necesidad es tan grande. La multitud es tan grande. Y yo creo que nosotros tenemos 5 panes y 2 peces. Estos son nuestros 5 panes y 2 peces. Pero la necesidad es gigantesca. Es enorme. ¿Qué haremos entonces, mi hermano? ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a predicarle a Yapel? ¿Cómo vamos a llenar estas bancas de almas que han sido saciadas por la palabra de Dios? Quiero decirle que antes que nosotros viéramos la necesidad, antes que nosotros nos diéramos cuenta de que hay una necesidad gigantesca en esta ciudad, ¿saben quién lo vio? Nuestro Señor.
Antes que nosotros dijéramos, hay que predicar la palabra de Dios, hay que enseñar el Evangelio, vamos a hacer un grupo de estudio bíblico. Antes que nosotros se nos ocurriera la idea, Dios ya lo había pensado. Dios ya había visto la necesidad que hay en esta ciudad. Antes que nosotros dijéramos, vamos a construir un templo para poder recibir a las personas, salas para poder enseñarles de la palabra de Dios. Antes que a nosotros se nos ocurriera, Dios ya lo había pensado. Dios ya había mirado la necesidad y Él estaba preparando todas las cosas. Y aún está preparando mucho más de lo que nosotros alcanzamos a entender y ver. Porque su corazón es incomparable en compasión y en amor. Si usted se compadece cuando escucha al vecino, la vecina, al amigo, la amiga que está en necesidad, si usted quisiera ayudarlo, si usted quisiera ir y predicarle y enseñarle la palabra del Señor, y que está muy bien, yo le digo, Dios, nuestro Señor, lo desea mucho más que usted y que yo. Su corazón y su amor es incomparable en compasión y misericordia. Si a alguien le urge suplir la necesidad de la multitud que está a nuestro alrededor, mucho más que a nosotros, es a Dios. Es a Dios. Es a nuestro Señor. Tal vez nos miremos a nosotros mismos y digamos, como dijeron los discípulos, pero ¿con qué podríamos nosotros ayudar a tanta gente? ¿Con qué podríamos nosotros, qué tengo yo para servir a tantos? Señor, ni siquiera yo he podido comer, suplir completamente mi necesidad. ¿Cómo voy a ir yo a suplir la necesidad de otros? Sí, te he conocido, he recibido tu amor, he recibido tu misericordia, he descansado en este lugar, ha sido un oasis este lugar, pero otra cosa es que yo vaya y sacie la necesidad de otros. ¿Con qué, Señor? ¿Cómo? La respuesta es la misma, mi hermano. Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo suficiente. Si Cristo está en nosotros y con nosotros, tenemos lo suficiente y más que suficiente para poder suplir toda necesidad. Tiene su palabra, que es más cortante que espada de 2 filos y es poderosa para someter toda altivez, todo argumento, toda tiniebla. Tenemos su palabra, tenemos su ayuda, tenemos su espíritu. Y aunque nos veamos pequeños y aunque nos veamos que somos solamente un par de pancitos, si este par de pancitos los ponemos en las manos del Señor, Él hará el milagro. Porque Él no es como nosotros. Nosotros somos escasos en recursos. Nosotros somos limitados en capacidades. Nosotros somos los que se nos acaba y volvemos a tener necesidad. Pero nuestro Señor no. Nuestro Señor es abundante. Y si ponemos nuestras vidas en sus manos, el Señor multiplicará mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de entender. ¿Cómo lo hizo el Señor? Que se fue multiplicando cuando fueron partiendo los pedazos, se multiplicó en las manos de los apóstoles. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Y lo mismo diremos, Señor, ¿cómo lo hiciste para que nosotros predicáramos y anunciáramos a otros tu evangelio y llenáramos este lugar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? No lo sabemos. Pero si ponemos nuestra vida en las manos de Cristo, si creemos en Él, si confiamos en Él, si vamos a Él, Él es poderoso para abundar en misericordia y en verdad. Abundar en ayuda a todos los que necesitan, a todos los que están en necesidad. Recuerde también que lo que usted tiene no lo recibió por mérito propio. Fue por gracia. No fue por su oración ni por sus buenas obras. No fue porque usted ofrendó, porque usted pactó. Fue por gracia y solo por gracia. Y si hemos recibido por gracia, debemos dar de gracia. Prediquemos, anunciemos la gracia infinita de Dios. No prediquemos el esfuerzo, no prediquemos es que tienes que corregir tu vida, es que tienes que dejar de hacer esto. Sí, tal vez sí. Mucha gente tiene que dejar ciertas cosas que le hacen daño. Pero aunque las dejara, eso no va a cambiarles realmente, eso no los va a salvar. Lo único que los va a salvar va a ser conocer a Cristo, conocer el perdón que está en el mensaje de Jesús, en el mensaje de la cruz. Mi
hermano, a menudo al vernos sobrepasados por las dificultades o al ver que las cosas se ponen cuesta arriba, cometemos el mismo error que los discípulos y nos ponemos a darle indicaciones al Señor. Y nos olvidamos que Él es el Maestro y nosotros los discípulos. Muchas veces cuando vienen dificultades en nuestra vida o a nuestro alrededor, ¿qué hacemos? Empezamos a decirle al Señor cómo debe hacer las cosas. Señor, mira, yo creo que tú tienes que hacer esto. Tienes que cambiar a esta persona. Tiene que irse esta persona de aquí, Señor. Mira, Señor, yo creo que esta persona necesita sanarse completamente de su enfermedad y cuando se sane va a servirte. Y a veces el Señor no quiere eso. Porque a través de esa misma enfermedad Dios está tratando con su corazón para salvarla por la eternidad. O a veces el Señor no quiere que esa persona se vaya de su lado. Usted le pide, Señor, quítamela, sácamela porque me trae problemas. Y el Señor no se la quiere quitar. Nosotros le damos indicaciones al Señor, cómo tiene que hacer las cosas. Pero nosotros somos los discípulos, Él es el Maestro. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos escuchar su voz y atender a sus indicaciones. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué hago con esta necesidad? ¿Qué hago con esta persona? ¿Qué hago con esta dificultad que tengo? Debemos entender que el Señor es el que da las directrices en nuestra vida y que Él puede suplir toda necesidad. Él puede solucionar las dificultades que vemos en nuestras propias vidas o a nuestro alrededor. Él es quien da las indicaciones que nosotros necesitamos escuchar para poder atender a la necesidad que estamos viendo. Y por último, si en su propia vida usted ve una necesidad gigantesca, acérquese a Cristo. Si usted en su propia vida está viendo que la necesidad es tan grande que usted es incapaz de suplirla, acérquese a Cristo, acérquese al Señor. En Él hay abundancia de perdón y de misericordia. Acérquese de todo corazón, confiando en su gracia. Usted no necesita hacer ningún pacto, ninguna ofrenda especial, ninguna manda, no necesita irse a ningún cerro, solo necesita confiar en la cruz de Jesucristo. Confiar en su amor infinito que lo llevó a morir por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos tener paz para con Dios, para que tuviéramos el favor de Dios. A Él sea toda la gloria, la alabanza, la honra y el honor. Oremos. Señor, te damos gracias, porque en nuestra necesidad tenemos un lugar a donde acudir. Porque en nuestro desierto, Señor, hay un lugar seguro al cual nosotros podemos correr y podemos saciar toda sed. Señor, yo te ruego, Dios, por esta iglesia y por mis hermanos, que se miran a sí mismos muchas veces estériles, muchas veces agobiados por las necesidades. Y parece que la necesidad es mucho más grande que el Señor al que tienen enfrente, pero no es así. No es verdad, tú eres poderoso, eres abundante en misericordia y amor. Ten compasión y misericordia de cada uno de nosotros, Dios, y perdónanos porque aún nuestros ojos están velados para comprender quién eres tú. Y vemos la necesidad como un gigante, pero tú eres más grande que toda necesidad, que todo problema, que todo conflicto. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Queremos predicar tu palabra en esta ciudad de Yapel. Queremos llegar a la vida de miles de personas, Señor, que están en necesidad. Pero esto no lo podemos hacer en nuestra capacidad, porque nuestra capacidad es insignificante al lado de la necesidad. Sin embargo, la necesidad se hace insignificante al lado tuyo. Al lado tuyo, oh Dios, ninguna necesidad es suficientemente grande como para que tú no la puedas suplir y no puedas saciar los corazones. Bendito Dios, derrama tu gracia una vez más y marca nuestras vidas, Señor, haciendo milagros, Señor, en esta tierra. Un milagro de multiplicación, un milagro, Señor, donde la palabra de Dios es multiplicada en los corazones, Dios, de los yapelinos,
de las personas que viven aquí y de nuestros propios corazones, Señor, también, donde tu palabra more en abundancia en nuestro interior y seas así glorificado en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie un momento, que podamos cantar al Señor, alabarlo por su amor, por su misericordia. ¿Ha sido bueno Dios con usted? ¿Usted puede reconocer en su vida la huella del Maestro, la huella del Señor? Su bondad, su misericordia, su amor, su perdón. Entonces, la invito a adorarle, a alabarle y a reconocerle que Él ha sido suficiente. Y si está en necesidad, vuelva a Él sus ojos. Haga como hicieron los discípulos y dijeron: ¿a quién iremos? ¿Quién puede saciar nuestros corazones, nuestra alma, si no solo tú, Jesús? Solo tú, Señor. Cantemos esta linda canción que nos recuerda que a pesar de cómo éramos, a pesar de nuestras debilidades y nuestros pecados, el Señor nos amó para que vayamos también a otros y anunciemos la misericordia y el perdón en Cristo Jesús. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos
basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. Así es. En su amor confiados hay descanso en él. Así es. Hay descanso en Él. Hay descanso en su amor, en su misericordia. Hay descanso en nuestro Señor. Descanse. Descanse en Él. ¿Saben, mis hermanos? Yo estoy seguro que después de esto, los discípulos descansaron. Marcos nos dice que ellos no tenían ni tiempo para comer. Lo que hizo Jesús no solo fue suplir la necesidad de la multitud, sino saciar y darle en abundancia a sus propios discípulos también. Así que confiemos en Él, busquemos al Señor, pongamos nuestra vida al servicio del Señor. Es mucha la necesidad, es mucha. Yo sé que algunos aquí ya han crecido, han madurado, han avanzado. Y el Señor los trajo para ser usados en medio de esta ciudad, en medio de este lugar. Ponga su vida en las manos del Señor, porque el Señor quiere multiplicar la misericordia, la bendición sobre esta tierra, sobre esta ciudad. Creamos en Él, creamos en su palabra, creamos en su poder. Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. Y si usted está en necesidad, si usted trajo una necesidad a este lugar o llegó por alguna necesidad, llegó al lugar correcto, si es que ha venido a Cristo, porque Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. ¿Hay alguien que esté de acuerdo conmigo? Qué bueno, porque lo hemos visto en nuestra vida, que Cristo ha sido suficiente. Ha suplido nuestra necesidad y suplirá cada necesidad que la vida nos enfrente. Y la necesidad más grande, que es la de vida eterna, está segura en Él. Está segura en Él. Echemos mano de la vida eterna, como dice también el apóstol. Echemos mano de esa seguridad, de esa paz que solamente Cristo nos puede dar, de saber que hemos sido perdonados, que hemos sido amados, y entonces hallaremos descanso a nuestra alma. Tal vez el conflicto, el problema que usted tiene en su casa o donde sea no cambiará, pero usted sí cambiará, su corazón sí cambiará, usted sí estará en paz, porque Cristo es su paz, porque Él hizo posible lo imposible. Y si Dios en su misericordia quiere solucionar todos sus problemas, gloria a Él, alabado sea Dios, porque Él puede hacerlo, para Él no hay cosa imposible. Pero aún si no lo hace, seguiremos alabándole, porque Él sí ha cumplido su promesa de traer paz como el mundo no la da a los que confían en Él. Una paz verdadera y duradera, un descanso de nuestro corazón al saber que Él nos ha amado, nos ha perdonado y que tenemos entrada con libertad a la misma presencia de Dios. Alégrese en su Salvador, gócese en su Señor, fortalézcase en Él y predique el nombre de Jesús. Predique el perdón, el mismo perdón que usted recibió, predíquelo a otros. Él es suficiente para nosotros. Él es suficiente para esta multitud. Él es nuestro Dios. Tal y como somos nos amó, hoy nos hace
acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos nos amó. Acérquese a Él en fe, acérquese a Él, acérquese a Él con su alabanza, con su gratitud. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Él es el agua. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo Ahora hay un futuro, así es, y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. así es. Hay verdadero descanso en Él. A Él la gloria, la alabanza. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Es bueno el Señor, ¿cierto? ¿A cuántos de nosotros Dios nos cambió la vida? Amén. Él es bueno. Vamos a saludar a Carol Castillo, que se encuentra con nosotros y ella está de visita. Un aplauso, ¿qué le parece? Sea bienvenida a la hermandad, que Dios les bendiga. Están las puertas de la iglesia abiertas para cuando quiera venir. Y también vamos a saludar a Consuelo Durán Moreno, que también está de visita, ¿no? Ah, no, es la que está de cumpleaños. Entonces, me pasaron mal en la visita. Ya, entonces nos vamos a ella a rogarle que se ponga de pie porque vamos a orar por ella porque estuvo de cumpleaños, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, vamos a orar por ella, ¿sí? Porque estuvo de cumpleaños. Así que la rogará a usted, hermano amado. ¿Puede orar por la hermana que estuvo de cumpleaños? Pase, ¿no? Sí, pase para acá.